ecoradio.com, la vitrina del talento latino. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. El mundo entero hace eco en ecoradio.com, otra forma de hacer radio. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Bienvenidos a una nueva emisión de esta segunda temporada de Mundo Management, el programa donde los humanos no son recursos. Este espacio de intercambio y reflexión acerca del mundo empresarial que semanalmente construimos junto a mi colega y amigo Jorge Fernández Belda. Buenas tardes, Jorge. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estás? Un saludo a toda nuestra audiencia de Colombia, España, Argentina, resto de Latinoamérica que nos sigue semana a semana, como bien decís, en este nuestro Mundo Management. Un saludo desde Málaga, donde la temperatura es de 27 grados en este momento y en franco ascenso. Así que nos esperan días de mucho más calor todavía. Bueno, perfecto. Acá en Buenos Aires no podemos decir lo mismo. Estamos con una temperatura de 8 grados, estamos con una alerta meteorológica por una sudestada. Ha llovido mucho, sobre todo en el día de ayer, parte del día también de hoy. Lo mismo que ha sucedido en Bogotá. En Bogotá en este momento la temperatura es de 16 grados, pero día parcialmente nublado, pero ayer también tuvieron mucha lluvia y la temperatura que descendió bastante, a 5 grados, 7 décimas. Así que hemos dado un panorama meteorológico de España, de Europa y de América, digamos, ¿no? Así que un placer, Jorge, nuevamente empezar a construir este Mundo Management. Igualmente, Juan, igualmente. Y bueno, siempre recordando y agradeciendo a todos nuestros oyentes por los comentarios, preguntas, críticas que nos hacen llegar. Por lo tanto, eso siempre nos suma y siempre es bienvenido. Y hablando de oyentes, Juan, recordamos nuevos horarios y días de emisión, ¿verdad? Efectivamente, en lugar de los viernes vamos a salir los lunes a partir de las 10 horas de Colombia, a las 12 horas de Argentina y a las 17 horas de España, siempre con la duración de 1 hora de nuestro Mundo Management, ¿no? Así es, y lo hacemos en directo desde la semana pasada por Ecoradio de Colombia y en diferido los viernes de 11 a 12 de la mañana, horario de Argentina, por Radio Única de Buenos Aires. Por cierto, agradecemos a las autoridades de ambas emisoras, en el caso del señor César Augusto Cataño, director de Ecoradio con K, y al señor Martín Gradillas, titular de Radio Única 94.5 de Buenos Aires, por continuar apoyándonos y por continuar confiando en nuestra propuesta. Juan. Perfecto, ambas radios tienen esa K, ¿no? Eco Exactamente. Con K y Única con K. Con K. Así que, además, hacemos propicio también este encuentro para agradecer a nuestros auspiciantes que nos acompañan permanentemente y que iremos nombrando a lo largo del programa, Jorge. Sí, tal cual, un agradecimiento especial a ellos, ya iremos nombrándolos. Y te dejo, Juan, picando un temita que me gustaría comentar hoy, que es micromanagement y teletrabajo. ¿Serán las dos fuerzas opuestas de estos tiempos?
Muy interesante la pregunta, sumamente interesante. Esperemos. Bueno, en realidad, como venimos diciendo, en esta temporada de Mundo Management mantendrá su esencia. Esto es contar con invitados de primer nivel que nos enriquecen tanto a nosotros como a nuestra audiencia. Como siempre decimos, son nuestros invitados los que hacen nuestro programa. En tal sentido, hoy nos va a acompañar un amigo de la casa, Gabriel Rañanoya, empresario español radicado en Colombia, de quien nos interesa conocer su siempre interesante mirada global sobre economía circular, desarrollo de emprendedores, educación ejecutiva y cómo trabajar nuestra propuesta de valor profesional. Dicho esto, Jorge, si te parece, presentamos a nuestros auspiciantes. Sí, como no, será un gusto recibir a Gabriel y presentar a nuestros anunciantes, quienes a partir de esta segunda temporada se están sumando afortunadamente. Uno de ellos es Empresarios Argentinos, productora multimedial orientada al desarrollo emprendedor y empresarial desde Tucumán, Argentina, al mundo. Las noticias del mundo del emprendedurismo a través de sus programas de radio y televisión, a través de Empresarios Argentinos, www.empresariosargentinos.com.ar, por Facebook, Empresarios Argentinos, o por Instagram pueden seguirlo a Empresarios Argentinos. Agradecemos también a International Executive Business Management Institute, IEDMI. Aprende Management con los especialistas en gestión de negocios, cursos y diplomados en recursos humanos, gestión de proyectos y management, con certificación internacional. Pueden conocerlo a través de su página web, que es www.iebm.institute, o comunicarse a través del correo, que es info@iebm.institute, Jorge. Siempre es un gusto anunciar el acompañamiento de Martínez Carlevaro y Asociados, asesores en recursos humanos, relaciones institucionales y relaciones laborales. Martínez Carlevaro y Asociados, Tado. Perfecto, y bueno, y también es un placer devolver la atención con Belda y Asociados, soluciones en cambio organizacional y desarrollo de personas. www.beldaconsultores.com, también por Facebook, Belda Consultores, o por Instagram a Belda Consultores. Si te parece, Jorge, hacemos un pequeño espacio musical. Forma de hacer radio, una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Y rescatamos que ya hace algunos años la firma danesa Lego, la firma de juguetes, dio a conocer lo que luego se consideró como el surgimiento de una nueva corriente en management, que es el liderazgo dualístico, tal como lo definió Paul Evans. Este enfoque se basa en que en toda organización existen pares de fuerzas en estado de tensión, cuya existencia, dice Evans, lejos de ser perjudicial, crea más bien una necesaria, una esperable y hasta saludable culturalmente dualidad o paradoja, la llama él, entre dichos polos que a primera vista resultan opuestos, ¿no? Entonces, él dice que los liderazgos efectivos serán aquellos capaces de jugar partidos en campos de fútbol por lo menos duales, ¿no? Entonces, la firma Lego ha desarrollado estas paradojas, entre otras, menciono algunas, ¿no? Dice, por ejemplo, ser capaces de entablar una relación estrecha con el personal a tu cargo y mantener la distancia adecuada, ser capaz de liderar y mantenerse a la retaguardia, ser visionario y mantener los pies en el suelo. Es decir, que estas paradojas, también sostiene Robert Quinn, que es un investigador de la Universidad de Michigan, dice que es una condición absolutamente necesaria poseerlas. Todas organizaciones deben poseerlas
son atributos que suenan contradictorios o incluso que pueden ser mutuamente excluyentes. Él los llama valores en competencia. ¿Qué sé yo? Control y flexibilidad, atención centrada en lo interno y en lo externo, conservadurismo e innovación, etcétera, etcétera. Entonces, un poco nuestra reflexión es, si así están dadas las cosas, a lo mejor una de las paradojas o de las dualidades de este tiempo sea micromanagement y teletrabajo. Como todos sabemos, el micromanagement basa su accionar en la desconfianza, el control casi policial, el cuestionamiento a sugerencias o a decisiones, el protagonismo del, entre comillas, creo yo, líder en este caso, la bajada de línea, etc. Y en el otro extremo tenemos todo esto que ha traído y que sigue trayendo este estado post-transpandemia, no sé muy bien cómo llamarlo, que es esta nueva relación entre la persona, el empleador, la tarea en sí, creando nuevos esquemas de gestión, relacionamiento, etc. Entonces, a lo mejor el gran desafío que las organizaciones tienen hoy por hoy es identificar cuáles son estas fuerzas, gestionar las tensiones que estas dos fuerzas crean y a lo mejor, me parece, tal vez esto sea la puerta inicial para transitar el desafiante camino del aprendizaje organizacional, ¿no? Es decir, no desestimar los dos polos, no eliminarlas y no aferrarse a uno o a otro, sino que cada vez más debemos gestionar con la letra I en lugar de con la letra O, Juan. Totalmente, la búsqueda de ese sano equilibrio entre lo que bien planteabas, ¿no? Sobre todo en todo este periodo, estos ya casi 2 años que nos lleva trabajar desde la virtualidad, ¿no? Cómo, digamos, posicionar al líder frente a esta circunstancia, donde cuanto más hablamos de las habilidades blandas, si ya teníamos dificultades en forma presencial, imaginémonos ahora con todo esto, ¿no? La contención. Y se han dado casos, increíble, ¿no? Pero las experiencias que nos han comentado de diversos colegas, de cómo de alguna manera se produjo una gran rotación en este periodo que llevamos digamos, de pandemia, ¿no? Cómo a veces la falta de contención, la falta de diálogo, la falta de acompañar a las personas en este momento, cómo también ha repercutido esto en las personas, y sobre todo esto de mantener ese liderazgo que bien llamabas, mantener este equilibrio, digamos, que no toque este micromanagement que vos mencionabas para lograr objetivos. Realmente un tema muy interesante y para dialogar. Seguramente no vamos a abusar de la gentileza de nuestro invitado de hoy también para que nos cuente un poco sobre esto, sobre el final de la nota, si te parece, Jorge. Me parece fantástico. Ya César desde Bogotá nos corregirá si es así o no, si vamos a un pequeño espacio musical y luego continuamos. Si es así, vamos. Sí, Jorge, aprovecho para saludarlos y es un honor tenerlos en Ecoradio nuevamente y Juan Carlos y a nuestro gran invitado de hoy. Entonces vamos con un pequeño espacio de música. Un placer, César. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio, una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K. Se oye mi voz, se oye la rumba, se oye el tambor. Hoy quiero cantar bien.
a todos mis santos, a los guerreros del pasado. El sonido eterno del tambor, la esencia misma del folclor, que desde muy lejos llegó y entre nosotros se quedó. Es la con el güiro y el bongo, la clave, el quinto y el 3-2, es el legado que dejó Madre África. Le agradezco a mis ancestros por el ritmo que llevo por dentro. Yo tengo de Congo, de Yoruba y Bantú, y llevo la herencia de los viejos soneros. Hoy quiero cantar bien alto y claro, porque soy mestizo y que se oiga desde la África hasta Nueva York. Se oye mi voz, se oye la rumba, se oye el tambor desde el África hasta Nueva York. Se oye mi voz, desde el África vinieron y entre nosotros quedaron. Desde el África hasta Nueva York. Se oye mi voz, yo quiero que escuches mi canto, que todo es alegría, no quiero llanto. Desde el África hasta Nueva York, no quiero llanto. Se oye mi voz, yo soy Yoruba, Congo, Carabalí, yo soy de allá y yo soy de aquí. Algo que me llevo. Mi canto tiene rumba y son. Lo traigo, ¿de dónde lo traigo? Del África, Nueva York. Mi canto viene del alma, tiene rumba y son. Lo traigo y lo llevo conmigo aquí. Del África, Nueva York. Mi canto es para ti nada más, tiene rumba y son. Lo traigo y ya me lo llevo. Del África, Nueva York. Desde el África hasta Nueva York. Estás escuchando ecoradio.com, la vitrina del talento latino. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Bueno, muy bien. Continuamos con el bloque 3 de Mundo Management, recordándoles a nuestros oyentes las líneas de contacto con nuestro programa. Lo pueden hacer a través del mail mundoment2020@gmail.com. Nos pueden seguir en redes sociales, todas denominadas Mundo Management, que son Facebook, LinkedIn, y suscribirse también a nuestro canal de YouTube. O durante el programa pueden ingresar y escuchar www.ecoradio.com, Ecoradio con K, donde pueden mandar sus mensajes o hacernos llegar sus inquietudes. Bueno, Juan, llegó ahora sí entonces el momento de darle la bienvenida a Gabriel Raña Novla. Como bien anticipaste, Gabriel es un amigo, es director de Asuntos Corporativos de ECO Bojacá y fundador y director de Educon EU, escuela de posgrados. Se ha formado en Management, en el London School of Business and Finance, en el SBF, y tenemos el privilegio de trabajar con él en diferentes iniciativas, por lo que es un gran gusto compartir este espacio con vos, Gabriel. Te saludamos Juan Carlos Martínez Carlevaro y Jorge Fernández Velda. ¿Cómo estás? Jorge, Juan Carlos, César, no, de verdad, un placer verlos otra vez después de tanto tiempo de desconexión, entre comillas, pero nada, encantado de acompañaros en este rato y muy agradecido por la invitación. Un placer tenerte con nosotros, Gabriel. Gracias. De paso, en la presentación habíamos hablado de la economía circular.
¿Cuál es la importancia que vos le das en este escenario, digamos, tras pandemia? Bueno, yo personalmente todo. Todo porque es, pues como bien lo define su propio término, ¿no? La economía circular, pues es cierto que es un modelo en el que se trata por todos los medios posibles eliminar un poquito lo que es los residuos, eliminar la sobreacumulación de residuos que hay en el mundo, que es un problema de unas proporciones simplemente inmensas, y lógicamente pues se hace de la misma forma en un concepto económico, ya que pues, aunque el concepto de economía circular suena muy romántico y muy bonito, pues no deja de ser una economía, y lógicamente pues para aquellos que la practican, como puede ser mi caso, pues tiene que haber también una cierta retribución. En mi caso particular la tenemos totalmente enfocada al aprovechamiento de residuos, lo que son reciclaje, conversión, transformación, es decir, que esos residuos poco a poco dejen de ir a los famosos vertederos o botaderos o rellenos sanitarios, dependiendo del país en el que estemos, y empecemos a darle uso. Empecemos, si te fijas, hay legislación ya en el mundo que está prohibiendo, en el caso particular de los plásticos, pues la fabricación de plásticos de un solo uso. Se busca que siempre que el material sea reciclado una y otra vez, y que se vuelva precisamente ese círculo donde pues ese material no se desperdicia, sino que se reaprovecha. Y en mi caso, pues bueno, es algo que venía trabajando desde hace unos años. Fue todo un reto porque, bueno, mi enfoque al inicio era completamente erróneo. Tuve que darme los golpes contra la pared, todos cuantos se pueden imaginar, hasta que por fin encontré el camino y la forma de poder vincularme a este tipo de proyectos y seguirlo adelante. Y hoy estamos encantados en lo que es prácticas de economía circular en residuos tanto orgánicos como inorgánicos. En el caso de los residuos orgánicos, el producto final es un abono 100% orgánico para la agricultura que se está comercializando en Colombia, se está exportando ya hacia Canadá, estamos a punto de arrancar exportaciones hacia algunos países en África. Entonces es como un efecto dominó de consecuencias y de efectos positivos que pensamos que, primero, pues desde el lado de cuidar la casa en la que vivimos, que es este planeta, y tratar en la medida de lo que podemos aportar nuestro granito de arena. Segundo, pues lógicamente también de generar economías subsecuentes a lo que es la producción en sí. O sea, pues en muchos países del mundo predomina muchísimo la microagricultura o los pequeños agricultores que se llaman. Entonces hay ciertos países donde las economías son un poco pobres o no tan ricas, por decirlo de alguna forma, donde se fomenta mucho la agricultura familiar, donde esa familia pueda tener una tierra y de ahí saque unos productos que pueda comercializar y sean a su vez para el sustento propio. No hablemos de lo que es la generación de negocio, de empleos, de prosperidad en empresas. Digamos que el círculo no se centra solamente en convertir el producto para que no se desperdicie, sino que es un círculo que empieza a abarcar muchísima más gente y se vuelve, por supuesto, toda una cadena de valor. Claro. Muy, muy interesante, Gabriel. Me parece que implica también mayor conocimiento, mayor información, mayor desarrollo de los impactos positivos que todo este circuito virtuoso que estás explicándonos tiene. Y en ese sentido, justamente, te llevo a la otra pregunta, te llevo a tu otro rol, ¿no? Profesional. Vos sos empresario del mundo del desarrollo ejecutivo. ¿Por dónde precisamente debe pasar el desarrollo de las personas hoy en las organizaciones con esta mirada global, con esta mirada integral, con esta mirada hasta circular, sistémica, ¿no? ¿Qué podemos considerar como desarrollo en este nuevo escenario? Para mí, desde un enfoque de una opinión personal, es primero propósito. Es muy difícil conseguir que un equipo de personas te siga y trabajen duro como trabajas tú y se consigue y se busque un objetivo común si realmente no se ve un propósito detrás. ¿Sí? Estamos en una era o en unas generaciones donde el awareness de esta gente, las preocupaciones de los chicos jóvenes y demás son un poquito diferentes a las que teníamos nosotros. ¿Sí? Hoy la gente es mucho más consciente. Ahora mismo estamos en unos meses donde hay una palabra que nos la están embutiendo por todas partes, que es la sostenibilidad. Se habla de sostenibilidad en todo. No sabemos muy bien qué es lo que quiere decir, pero suena bonito y entonces todos nos sumamos, ¿verdad? Entonces, pienso que el propósito es lo primero. O sea, que seas capaz
de entender que lo que haces tiene un propósito mucho mayor que simplemente llevar un sueldo a casa a final de mes, que por supuesto es muy importante, claro que sí. Segundo, la coherencia. Volvemos a principios que a lo mejor son, desde mi punto de vista, fundamentales desde siempre, que es, tienes que ser coherente entre lo que haces y lo que dices. Y lo tercero es que haya un beneficio real. Para mí eso es lo que está funcionando. Cuando yo hablo con la gente y les propongo o les converso de cualquiera de mis dos actividades, ¿no? Bien sea de la economía circular o de la formación como tal, pues es realmente pensar no tanto en el por qué de las cosas, sino en el para qué. Sí, porque tú pensarías, bueno, yo necesito tomar un curso o formarme con ustedes en un tema de management, ¿vale? Y preguntas el por qué y dices tú, bueno, pues sí, porque todo el mundo lo hace, o porque es un requerimiento del mercado, o porque hoy en día estamos en un mundo muy competitivo. Perfecto. Pero después la pregunta fundamental automáticamente siguiente tiene que ser el para qué. ¿Para qué lo hago? ¿Qué voy a hacer yo con eso? ¿Qué voy a hacer yo con ese conocimiento? ¿Es realmente el conocimiento que necesito? ¿Qué uso le voy a dar? ¿Qué beneficios trae a mi vida? ¿Qué beneficios trae a mi entorno? Y para mí, de hecho, es algo que yo trato de hacer mucho en mi vida y es siempre me rijo por los para qué. Los por qué para mí son importantes, por supuesto que sí, porque es como el disparador, es claro. el que te hace pensar de carajo. Pero si no tienes claro el para qué, se vuelve un propósito vacío. Entonces tiene que haber un propósito detrás. Esos son los esquemas en los que yo trabajo, en los que yo trato de transmitir lo que creo, lo que hago. La coherencia para mí es fundamental. Yo no le puedo pedir a alguien que trabaje, no sé, hay que trabajar todo un fin de semana porque hay que entregar algo el lunes y resulta que yo me voy a descansar con mi familia, ¿sabes? O yo le pido que se quede hasta las 9 de la noche y yo a las 5 cierro mi portátil y me voy para mi casa. O pretendo que tú me des todo eso que tienes dentro de ti y yo voy a medio gas, ¿sabes? Entonces, para mí propósito y coherencia son algo que tienen que existir y en los tiempos que estamos muchísimo más, porque nosotros como jóvenes éramos mucho más sumisos, si se quiere decir, ¿sí? Veníamos con unas creencias sociales muy diferentes, donde las jerarquías eran muchísimo más pronunciadas, ¿verdad? Donde tú al jefe lo cuestionabas, madre mía, preparándote ya para que a los 20 minutos te llamaran a la oficina a la que nadie quiere ir y te entregaran y te ibas, ¿sí? Hoy en día es casi que se fomenta que estemos cuestionando constantemente y el tema del liderazgo vertical está cada día más obsoleto y hoy en día le hablamos a la par y le hablamos a nuestro jefe le decimos por su nombre, ¿verdad? Antes era que si el ingeniero, que si el doctor, que si el señor, que si el excelentísimo, casi que había que pedir audiencia para hablar con ellos. Y hoy la comunicación es totalmente lineal. Entonces, teniendo en cuenta que las generaciones jóvenes tienen todas estas cosas que a lo mejor nosotros no teníamos, la forma en la que hay que llegarles y sobre todo la forma en la que hay que involucrarlos y convencerlos, tiene que ser mucho más que simplemente, pues sí, porque estás aquí para eso. No, tiene que haber un enamoramiento, como tú decías al principio, antes de que saliéramos en cámara, Jorge, tiene que haber una motivación, tiene que haber un propósito. Y dentro del propósito tiene que haber una coherencia. Porque lógicamente tampoco podemos cometer el error de tener propósitos imposibles, ¿no? De ser totalmente desproporcionados, de pretender crear una empresa y al año estar facturando $200 millones. Hombre, habrá una o dos excepciones en el planeta, pero por lo general el mundo no funciona así tampoco. Totalmente, Gabriel, y me pareció excelente esto, propósito, coherencia, por qué y para qué. Yo creo que son pilares totalmente absolutos, digamos, de la persona que pretende realizar un emprendimiento, ¿no? Un emprendedor. Nosotros conocemos, en otras oportunidades hemos conversado esto, una interesante mirada que tenés sobre todo el emprendedor, el emprendedurismo. Por favor, me gustaría si nos puedes compartir un poco esta... Aquí me van a matar mis amigos académicos de las universidades, de las facultades de administración que están ahora como locos enseñando emprendimiento. Bueno, yo primero parto de la base de que o sea, no, es que no puede volverse una regla total para todo el mundo. ¿Sí? O sea, está bien que la gente no quiera emprender, está bien que a la gente no le guste emprender, está bien sobre todo que no sepamos cómo emprender, ¿vale? Claro. Y eso está bien. O sea, yo estoy completamente en contra de que se quiera meter el emprendimiento por los ojos de la gente a toda costa.
Porque además es que es un razonamiento totalmente lógico y sencillo en este planeta. A ver, si todos fuéramos emprendedores, nadie trabajaría en las empresas. Claro. Entonces las empresas en sí no existirían. Entonces es un razonamiento que cuando lo llevas al extremo no tiene ningún asidero, no se soporta ni siquiera por sí solo. Entonces hay gente que es perfectamente feliz, no sé, trabajando en un banco, por decir algo, ¿no? O en una aseguradora o en un supermercado. Y esa persona es la que te recibe en caja y ahí haces los pagos y te pone el sello y todas esas cosas. Y esa persona se va a su casa y no tiene mayor preocupación que llegar a su casa, disfrutar de su familia, de su tiempo libre. Eso es perfectamente válido. De hecho, los emprendedores estamos todos un poquito locos, creo yo. O somos un poco masoquistas, en cierto modo, ¿no? Porque si una cosa nos caracteriza es que no tenemos esa estabilidad, entre comillas, que te puede dar trabajar en una gran corporación y demás. Entonces, el primer trabajo que yo pensaría que hay que hacer es detectar realmente si en la persona está la intención del emprendimiento. Porque, repito, va a haber muchas personas en las que no está. También es cierto que puede haber un cierto porcentaje de esas personas que ni siquiera se lo hayan planteado. Claro. Porque sí es cierto que hay un porcentaje de emprendedores que emprendes por despecho, por decirlo de alguna forma. Es decir, tuve la desgracia de ser despedido de mi empresa, no consigo encontrar un trabajo a lo mejor y, oye, algo tengo que hacer. Y resulta que emprendo por accidente o por despecho y me termina yendo bien. ¿Sí? Vale, también hay un porcentaje de gente que puede ser esa consecuencia, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene claro que no. Y hay mucha gente que tiene claro que sí y que está emprendiendo desde joven, solo que no se da cuenta. Entonces, habría que ver cómo desde el mundo académico se puede detectar eso y a partir de ahí trabajar con la gente. Pero no generalizar. O sea, si algo está más que demostrado en este planeta es que no somos todos iguales. Por mucho que nos quieran encasillar en etiquetas de las generaciones X, J, K, Y y no sé qué más. Para mí eso es lo más feo que puede existir en este planeta. Que te pongan la letrita en la frente y te cataloguen porque naciste entre unos años y otros años. Hay que darle ese toque de autenticidad a cada individuo. Entonces, ¿te gusta emprender? Perfecto, adelante. Ahora sí vamos a hacer un trabajo real de cómo podrías sacar tu emprendimiento adelante y ahí vienen un montón de técnicas, estrategias, y todo lo que podamos imaginar, pero siempre yo sigo insistiendo en que sobre la base de los dos conceptos que dimos antes, el propósito y la coherencia. O sea, ¿qué te gusta hacer? ¿Para qué lo quieres hacer? Luego vienen más preguntas, ¿no? ¿Qué esperas recibir de ello? ¿Cuál es tu aporte? Y luego viene ya la parte, digamos, dura o técnica del emprendimiento, que ya sería pues desarrollar un plan de negocios, entender un poco de finanzas, saber hacer una estrategia de costos, cómo hacer unas proyecciones razonables, pero de entrada es fundamental determinar si estamos hablando con alguien que sí lo quiere hacer o no. Y definitivamente, independientemente de la respuesta, todo es válido, o sea, todo es perfectamente válido. Así como a unos nos gusta el fútbol y a otros no, y a uno le gusta el boxeo y a otros no, pues hombre, a alguien le gusta emprender y a otros no. Es algo, para mí es un razonamiento tan sencillo como eso. Totalmente. Claro. Gabriel, coincidiendo con tu mirada desde el punto de vista de lo académico y el emprendedurismo, ¿no? ¿Qué le estaría faltando a la academia, al mensaje que se transmite en la universidad, para hacer del emprendedurismo esto que vos estás planteando, ¿no? Para decir, a ver, muchachos, está todo muy bien, pero no es para todos. Porque hoy parece que todos tenemos que ser emprendedores. Y parece que el que no es emprendedor es un fracasado. Entonces, es como que es al revés. Es como que la cosa se plantea al revés. ¿Qué debería agregar el mensaje desde la academia? Para mí, dos cosas. Primero, coherencia. Y la coherencia me voy a explicar a qué me refiero. Está claro que nosotros como institución educativa, suponiendo que fuéramos una universidad, pues queremos que la gente estudie con nosotros, ¿verdad? Entonces, dentro de todo el propósito y la razón de ser académica que tenemos detrás, que por supuesto está y es noble, más no nos podemos olvidar tampoco de que las universidades al final son empresas. Y las empresas como tal necesitan facturar. Y las universidades facturan en gran medida con el reclutamiento de estudiantes. Entonces, hay que darle a los estudiantes temas que son tendencia. Entonces, lógicamente, el emprendimiento lo es. Ahora, luego, pienso que viene el segundo concepto, que es la asertividad.
Y ahí es donde tenemos que entrar a hacer esas preguntas. Oye, no creo que de los 35 o 50 o 40 o 30 chicos que yo tengo en un aula, de ahí vayan a salir 30 emprendedores. Claro. Saldrán, no sé, algunos, vale, perfecto. Ahora, ¿qué es eso realmente? O sea, ¿les estamos contando a ellos realmente lo que es el emprendimiento? ¿Les estamos contando la montaña rusa en la que se van a meter? ¿O les estamos contando solamente las historias bonitas de los 5 megamillonarios que ya conocemos? Que solo hablamos de ellos, lógicamente, cuando están en la cúspide. Pero no hablamos de todo el proyecto, de todo el proceso que ellos han surtido cuando eran adolescentes, o cuando estaban haciendo sus primeros pinos, o cuando se llevaron sus primeros palos, y cuando perdieron sus primeras cantidades de dinero, tuvieron su primera quiebra. Pienso que cuando se va a dar una formación en ese campo, hay que darla desde todos los enfoques. Y no solamente desde el enfoque maravilloso de decir, ay, es que soy emprendedor. Sí, claro, oye, fantástico, y ojalá te vaya muy bien, por supuesto que sí. Y ojalá el día de mañana factures 500 millones de dólares al año. Ojalá. Pero hay que ser un poco más con los pies en la tierra, pienso yo. Juan Carlos, Jorge, Gabriel, me llegan preguntas acá por la transmisión de Facebook de Ecoradio, en el canal de YouTube de Ecoradio y en www.ecoradio.com. Y hay una pregunta que me llegó por el interno de Ecoradio y es, a propósito de lo que está diciendo Gabriel respecto al tema de las universidades, ¿qué sentido tiene que en las universidades los que dictan los temas de emprendimiento sean profesores con maestrías, postdoctorados, con todos esos títulos, pero nunca han emprendido nada? ¿Qué coherencia hay ahí? Ay, Dios mío, esa es la pregunta del millón, ¿eh? Esa es una pregunta que nos tendría aquí una semana, yo creo. Bueno, sí. Es como alguien que te dicta recursos humanos y nunca ha dirigido un departamento de recursos humanos. O sea, desgraciadamente, pues la pregunta tiene muchísima validez, porque lógicamente hay ciertas carreras a lo mejor que son mucho más cargadas hacia la parte teórica, y es cierto, y vale, y ahí lógicamente el conocimiento teórico académico es de un valor inconmensurable. Cuando hablas de una parte tan de mancharse las manos, entre comillas, como es el emprendimiento, sí sería bueno que quien te dé una clase pues haya emprendido, y ojalá se haya quebrado un par de veces, ¿sabes? Porque ahí también te va a contar no solamente el camino de rosas de cuando te va bien, sino que te va a contar las dificultades, las tristezas, las penurias, los problemas familiares, los embargos que te puede hacer tu país cuando estás totalmente quebrado. Entonces, esa persona tiene mucha razón. Claro, el tema va muy de fondo, hay que cambiar todo un sistema y pienso que eso va a tomar generaciones, porque yo personalmente llevo 15 años peleando con eso. Y fíjate que estamos hoy a 9 de agosto del 2021 y la duda sigue siendo la misma. Entonces, Totalmente. un sistema muy grande, está muy arraigado, es a nivel global, además, no es solamente en el caso de Argentina o de España o de Colombia, pasa en muchas partes. Difícil, pero ojalá se llegara a ese punto, es decir, que quien te está dictando una materia sea un verdadero experto en la materia, no solamente desde el enfoque teórico, sino también desde el práctico, que es uno de los más importantes a mi modo de ver. Claro, y complementando, en muchas universidades tenemos contenidos mínimos de hace 40 años, ¿no? Sí, Que no bueno, en España particularmente hay una queja gigantesca, y es que el sistema educativo español es el mismo de hace 2 siglos. Claro. 2 siglos. Vale, habrán hecho ajustes y cositas, pero dices tú, caramba, con lo que ha cambiado el mundo ya no en 2 siglos, sino en los últimos 70 años, pues pienso que los sistemas educativos deberían ir un poco a la par, ¿no? Pero bueno, es un tema de mucha complejidad que, repito, ojalá algún día estemos en ese punto. Y no es ajeno a todo esto, todo lo que tiene que ver con una reforma laboral, estructural realmente fuerte, sindical, para pensar también cuál va a ser el aporte, el agregado de valor que puede hacer un profesional precisamente en esta nueva etapa, digamos, en la que decide ser emprendedor, ¿no? Cómo se forma, cómo sale, con esto que hablábamos hoy, ¿no? De la pasión, de aquello de la propuesta, de la coherencia, de todo lo demás. Pero yo creo que hay, y creo que viene muy a cuento esto, lo que nos está pasando con todo este cambio paradigmático que hemos sufrido en esta pandemia, ¿no? Cómo
cuál va a ser, en esta transformación, digamos, laboral que hemos sufrido, cuál va a ser el aporte que puede llegar a ser precisamente un emprendedor. Y obviamente, como bien destacaba Gabriel, esta resiliencia, digamos, a volver a empezar y volver a mejorar y a aprender del error, porque nadie, más allá de un espíritu con el que se nace, digamos, sabe ser emprendedor o sale a poder desarrollarse, a ganar su sustento, pero fundamentalmente agregar valor en la propuesta que realiza, ¿no? Porque si A mí, te parece... a mí me parece que hay un tema muy importante también ya en el momento en el que una persona toma la decisión de emprender, ¿no? Y esto lo hablo por la experiencia propia y por los errores propios cometidos, ¿no? Claro. Es saber procesar muy bien la información. Porque hoy en día es tanta la que hay, que si no la gestionas se te vuelve en infoxicación. Y me voy a explicar. Mira, si tú escuchas, por ejemplo, entrevistas, que ahora hay muchas, así, cápsulas cortas de entrevistas que le hacen a este señor Elon Musk, al de Tesla y SpaceX, y bueno, obviamente una mente brillante la que tiene ese hombre. El otro día yo estaba escuchando una donde decía que no era necesario la universidad. No era necesario la universidad porque hoy en día la información está disponible en todas partes y en un altísimo porcentaje es formación gratuita, lo cual puede ser cierto. Entonces, vamos a tratar de desglosar un poquito esa frase. Este hombre está acabando con sistemas universitarios de siglos. Hay universidades en el Reino Unido, por ejemplo, que tienen 900 años de historia. Entonces, cuando una persona que escucha esa frase de alguien tan relevante como él, ¿qué haces? O sea, ¿qué te genera? Llamas a tus padres y les dices, mira, ¿sabes qué? No pagues más la matrícula de la universidad porque es que Elon Musk dice que ya no tengo que ir. ¿Sí? O escuchas a la gente de Google o escuchas a la gente de estas mega empresas diciendo que los títulos universitarios no sirven para nada. Hombre, a ver, para mí el mensaje es, para un emprendedor que se vaya a meter, si vas a ser radical en algo, sé en el grado de dedicación que le vas a meter a tu empresa o a tu emprendimiento. Del resto, sé muy acomedido. Porque esas frases, para mí, aunque lógicamente vienen de gente brillante, multimillonarios y referencias que van a quedar ahí para la historia de la humanidad, en las manos equivocadas son un peligro. Porque nos vamos a lo radical y ahora, chao, nadie más vuelve a la universidad porque es que este señor dice que ya no hace falta. O hace 3 o 4 años salió una noticia donde se decía que Google ya no pide títulos universitarios para contratar. Eso no es cierto. No pide títulos universitarios para algunos cargos, pero tú vas a ir a ser un programador de semejante empresa tecnológica o un desarrollador sin tener los estudios académicos necesarios. Entonces, fíjate cómo si nos dejamos llevar por el radicalismo de la afirmación, se nos convierte en algo totalmente contraproducente. Sí. Entonces, hay que ser muy cautos y hay que tomarse un tiempo y leer esa afirmación y analizarla y volver a leerla y luego llevarla a tu contexto. Ahí, Gabriel, creo que hay algo que tiene que ver mucho con lo vertiginoso de la tecnología, ¿no? La transformación, la famosa ley de Moore que hemos conversado en alguna oportunidad. Digamos que por ahí esto es lo que acelera o lo que no da el tiempo de aquellas carreras largas, ¿no? Por ahí lo que se está pensando es, si yo me focalizo en esto, bueno, era como, yo lo he comentado en alguna otra oportunidad, un profesor decía no hace mucho que nos vamos a transformar en algo muy similar a un circuito automovilístico, ¿no? Salgo a la pista, entro a boxes, ajusto, salgo a la pista y sigo compitiendo y sigo agregando valor y perfeccionándome en las cosas que me van a llevar, ya no a una carrera universitaria de 4 o 5 años, porque, digamos, con lo que decíamos, a veces de metodologías de estudio que no se han actualizado debidamente, más el tiempo, hoy 4 o 5 años, con estos cambios vertiginosos que tenemos, es como dar mucha ventaja, ¿no? Es un poco, esto es lo que, digamos, volvemos a decir lo que bien nos sugería, o sea, prepararnos para agregar valor partiendo de la pasión y partiendo del compromiso para desarrollar aquella propuesta de valor que podamos realizar en esta cuestión de
precisamente del emprendedurismo. Yo creo que es un tema muy de fondo, ¿no? Porque yo lo considero que es un asunto cultural. O sea, va en nuestro ADN. Y voy a dar otro ejemplo muy, muy cortito también. Lo que ha sucedido hace 16, 17 meses, está claro que es una desgracia, es una catástrofe, hay casos extremos de tragedias familiares y muchísimas cosas. Pero el mensaje que yo por lo menos interpreto hacia el mundo en su totalidad es: frena un poquito. Frena un poquito. ¿Sí? Que hay cosas que nosotros estábamos considerando tan importantes que realmente no lo eran. Y ahora lo voy a llevar, por ejemplo, al contexto de nosotros como padres de familia que podemos ser. Yo tengo un niño pequeño de 12 años. Saltó la pandemia, por supuesto, se suspenden los colegios, todo lo demás. Oye, yo escuchaba a los padres de los compañeros de mi hijo totalmente obsesionados, pero ¿cómo es posible que el niño vaya a perder un año académico? Y yo pensaba para mí, ¿pero cuál es el problema? O sea, está claro que sí, hay un daño, si tú quieres, a lo que es la socialización, a la que el niño pues deja de hacer ejercicio porque está encerrado en casa todo el día, sale un poco. Sí, a esa parte estoy completamente de acuerdo. Pero ¿tú crees que le afecta en algo que un niño de 12 años de repente pierda un año académico? Pero si un adulto se queda sin empleo y puede tardar 2 o 3 años en volver a emplearse, se vuelve a emplear, rehace su vida y la rehace mejor que antes. Que un niño pierda un año académico para que el año que viene tenga que repetirlo, bueno, pues va a terminar el colegio un año después de lo planeado. Pero realmente no hay un daño real detrás. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Los niños no están diciendo eso. Los niños no están diciendo es que yo tengo que ir al colegio, papá, porque es que pierdo un año académico. No, somos nosotros, paranoicos por naturaleza, porque mi generación somos la generación de la paranoia, ¿sí? Porque no podemos permitir que a nuestros hijos le pase lo que nos pasó a nosotros. Claro. Y resulta que nosotros estamos aquí, para bien o para mal, aquí estamos. Y ahora creemos que nuestros hijos vivan en una burbuja. Pero va todo desde el concepto que tú acabas de decir, Juan Carlos, de que o se cumplen los tiempos o esto es un desastre. Claro. Cuando realmente dices tú, pues a lo mejor no lo es. Y si tú planificas que tu emprendimiento, ahora sí, yendo al emprendimiento, tiene que darte una cierta cantidad de dinero en un plazo, por ejemplo, de 18 meses, hombre, date ese colchón. A lo mejor no te los dan 18 meses, te los dan 24 o en 30. ¿Sí? Siempre y cuando tú puedas ver que tu evolución va hacia eso, tienes que también tener en cuenta que un cierto porcentaje del desarrollo de tu emprendimiento va a estar fuera de tu control. Claro. Hay cosas que suceden en el mundo que tú no puedes hacer nada sobre ellas, ¿entiendes? Claro. Y eso te puede afectar de una forma u otra. Ahora, asegúrate de que lo que está sobre todo tu control, ahí sí no haya grietas. Y ten un poquito de paciencia. Ten un poquito de paciencia que si no lo hiciste en 18 meses, lo harás en 24. Siempre y cuando tu proceso sea el adecuado, le estés metiendo las ganas, el propósito, la coherencia, la pasión y demás, hombre, a lo mejor te termina saliendo mal, pero por lo general tardas más o tardas menos, pero terminas buscando y encontrando tu lugar. Pero el tema también es ese, el tema es decir, calma, que no todo sucede en el chasqueo de un dedo, porque es que estamos acostumbrados a eso. Chasqueamos un dedo y vemos lo que está pasando en Japón, al otro lado del planeta, en tiempo real. Y mañana hay Dios quiera que no, hay un terremoto en Indonesia y lo estamos viendo en tiempo real, cuando en nuestra generación nos entregábamos 3 o 4 días más tarde. Porque salía la noticia en el periódico, porque no había internet. ¿Sí? Entonces, eso es algo que también tenemos que nosotros incorporar a nuestra propia vida. O sea, baja una marcha, o hasta 2, si me apuras, y más bien ten la madurez de ser consciente de lo que estás haciendo, de ser consciente de tu entorno, y no vayas solamente por una tendencia que alguien marca que no sabemos bien quién es. Que lo único que hace es ponernos a correr como locos. Y cuando nos hacemos la pregunta de a dónde íbamos, ¿para qué corríamos como locos? No sabemos responder. Claro. Gabriel, la semana pasada compartíamos con Juan Carlos parte de un artículo que sacó acá en España GameLearn, la plataforma esta de videojuegos y demás. Y decía que, para sorpresa justamente de quienes llevaron adelante el estudio, durante el año 2020, casi el 45% de las personas que tomaron en empresas capacitación a distancia, capacitación virtual, estaban disconformes con esa capacitación. Les parecía aburrida, les parecía poco empática,
les parecía distante, etcétera. ¿Cuál es tu opinión? La formación, ¿dónde está el equilibrio entre otra cosa que parece ser que ahora sí o sí tiene que ser, que es todo virtual, en términos de capacitación? ¿Dónde está el equilibrio entre eso y la formación presencial? ¿Por dónde podría pasar? Porque también es cierto que hay cosas que llegaron para quedarse, ¿no? Entonces, ¿cómo armar ese matiz entre una modalidad y otra? Bueno, yo creo que la educación en línea o online, a mí no me gusta mucho decirle virtual, porque cuando yo voy al significado de la palabra, lo virtual es lo contrario a lo real, y la educación, aunque sea online, es muy real, ¿sí? Entonces a mí me gusta más el concepto online o digital. Bueno, esto es algo que viene tomando su lugar en el mundo desde hace 20, 25 años sin parar. También es verdad que la educación en línea estaba muy enfocada en un sector de la educación, ¿sí? O sea, estaba muy metida en lo que eran los estudios de posgrado, los másters, hasta incluso ciertos doctorados que ya incorporaban una carga grande de educación en línea con unos encuentros presenciales cada cierto tiempo y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que había ciertos sectores dentro del mundo educativo que no se tocaban, que eran presenciales por excelencia, que eran los colegios, que era la carrera universitaria y ese tipo de cosas. Hoy en día la educación en línea, por obligación, ha barrido con todo. O sea, me refiero a barrer con todo en el sentido de que ha entrado en todos los sectores, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo pienso que es entender los tiempos en los que estamos. Y tú te fijas, hoy en día estamos en la generación o en la era de mayor consumo de videos que ha habido en la historia. Hoy casi, de hecho, mira, yo hablaba el otro día con mi hijo que tiene 12 años y le estamos empezando a prestar un teléfono móvil por ahí de vez en cuando, ¿no? Muy de vez en cuando, que todavía es muy pequeño para tener el cacharro ese, ya le llegará a su momento. Y él me decía, yo no entiendo cómo tú, papá, te puedes poner a escribir. Y yo le decía, espérame, ¿a qué te refieres? Pero manda un audio. Es mucho más rápido y mucho más fácil. Y yo, ok. ¿Y qué tiene de malo que yo escriba? No tiene nada de malo, pero es que tardas mucho. Sí, claro. Entonces yo decía, pues fíjate, ellos vienen en una generación donde tú le dices, oye, siéntate a leer, no lo hacen. Pero si tú le dices, siéntate a escuchar a alguien más o a ver a alguien más y pueden estar horas y horas y horas sentados ante un YouTube, ante una página, lo que tú quieras, ¿no? Me parece que en el tema de la educación está pasando algo similar. Primero, lógicamente, el hecho de la educación totalmente autónoma cuesta un poco, y hay que reconocerlo, y sobre todo si estás haciendo a lo mejor un curso corto, pues aún no, pero si ya te vas a un estudio un poco más formal, de una cierta duración, 8 meses, 10 meses, un año y medio, como puede ser un caso de un MBA o algo así, si al estudiante no le generas acompañamiento, es muy fácil que entre en la desmotivación total. Y luego, me parece que sí hay que meter todos esos componentes. Sí hay que mantener las clases en directo, las clases digitales en directo, sí hay que meter como una especie de deadlines o tiempos de entrega en ciertas cosas, trabajos, revisiones, lo que sea. Tienes que poder tener un momento de contacto con tu profesor. Lógicamente a lo mejor no va a ser todos los días, pero que haya una cierta frecuencia. Es decir, hay que humanizar el mundo digital. Y esto lo dice una grandísima amiga mía, que es Mar Castro, que es una doctora en comunicación de allá de España, también con quien hemos hecho muchos trabajos juntos, y ella es una gran maestra del tema, y ella siempre lo ha dicho, tenemos que humanizar la tecnología. Entonces, ¿tenemos que deshacernos de la tecnología? Por supuesto que no. Eso sería una falacia. Como es una falacia decir que el mundo online va a acabar con el mundo presencial. Eso es otra falacia. Van a convivir los dos, a lo mejor en unos porcentajes un poquito más equilibrados de lo que era antes, pero van a convivir los dos. Ahora sí, hagamos todo lo que podemos para humanizar la tecnología. En esto que decís, Gabriel, de humanizar la tecnología, pensaba cuando hablábamos con el mensaje que te decía tu hijo de por qué no lo dices en vez de escribirlo, pensaba en lo que nos hemos formado, también teníamos una materia que era caligrafía, como muchas veces a través de la escritura corregíamos los horrores ortográficos, al escribirlo pensábamos de otra manera, cosa que por lo menos lo que noto es que esto se descuida y mucho, a veces hasta en los medios de comunicación uno encuentra
errores en los zócalos de alguna noticia, errores ortográficos, horrores en algunos casos, teniendo en cuenta que un medio de comunicación debería ser muy, muy cuidadoso de ese tipo de cosas, ¿no? Cómo esto va cambiando hasta la forma de la escritura ya con 2 dedos en los jóvenes. Dice que los jóvenes, sobre todo las últimas generaciones, tocan el timbre diferente a nosotros, que lo tocábamos así, ellos lo tocan así. Y volviendo a esto de la parte de, queríamos compartirte, que con Jorge hemos inaugurado una nueva sesión dentro del programa que hablamos sobre la persona que hace el profesional. Todos decimos, y en Mundo Management estamos convencidos, de que nadie es como profesional lo que no es como persona. Entonces, queríamos buscarle un poquito, nos interesa conocer desde nuestro programa el lado humano del profesional, las motivaciones, cómo es su parte sentimental, cómo ha sido formado, qué influencia tuvo la familia, el desarrollo, los institutos de enseñanza en tu desarrollo profesional, y cómo describís también este desarrollo y cómo describís al Gabriel de hoy. Y después seguramente hablaremos de la mirada del futuro. Bueno, pues Gabriel es un niño de 47 años, como digo yo, el del medio de 5 hermanos, nacido en La Coruña, en España, donde todavía viven mis padres y 3 de mis hermanos. Yo vivo en Colombia desde hace años y mi hermano, el mayor, vive en Inglaterra desde hace muchísimos años, más de 35 años. De hecho, él fue nacido en Inglaterra, en la época en la que mis padres habían emigrado. Siempre muy inquieto, siempre. Eso me ha costado muchas alegrías, también muchas tristezas, muchas bofetadas de mi madre cuando éramos niños. Como te puedes imaginar, pues criar a 5 al tiempo y que uno esté constantemente ¿por qué? Pues al final la respuesta al por qué es una bofetada, te callas y ya, ¿entiendes? Entonces, siempre he sido muy inquieto, siempre, no sé, siempre mi cabeza se iba hacia posibilidades, yo siempre le veía posibilidades a todo, que eso, pues volviendo un poquito al razonamiento de antes, también me ha supuesto problemas, porque muchas veces mi optimismo y mi positivismo pues eran exagerados y no veía el riesgo y los peligros de las cosas. Bueno, empecé 3 carreras universitarias, no terminé ninguna. Eso también fue otro dolor de cabeza muy grande para mis padres. Cuando tenía 26 años me marché a Inglaterra. El inglés fue siempre un idioma que me ha gustado muchísimo. Coincidía que mi hermano el mayor estaba allá, entonces siempre teníamos ese tema de que cuando él viniera a casa con su mujer, con mi cuñada, pues pudiéramos comunicarnos con ella, ¿no? Entonces uno practicaba y todo eso, pero ya llegó un momento en el que me fui. Allá terminé una de mis carreras y ahí hice mi posgrado con esta institución que Jorge mencionaba al principio, en gerencia de negocios. Y ya en ese caso, pues ya había tenido 3 emprendimientos en España, los 3 fallidos, no habían tenido éxito. En Inglaterra también montamos 2 empresas con mi hermano el mayor, que no es que no fueran a prosperar, pero los 2 teníamos nuestros trabajos. En aquel momento nuestra vena emprendedora no es tan fuerte como ahora, entonces había un poquito más el miedo a perder la estabilidad y los ingresos y una serie de cosas, entonces los hicimos, los dejamos morir. Y bueno, y en Colombia pues llevo ya, pues son 1, 2, 3, como 4 también, 3 o 4 que vas haciendo. Algunos se han mantenido en el tiempo, otros no. Siempre me he caracterizado por eso, por ser una persona, primero, tremendamente energética, ¿sí? Mi madre siempre me lo reprocha, que no paro quieto, no me quedo quieto nunca. Luego me considero muy, muy apasionado, o sea, soy apasionado. Gabriel, perdón que te interrumpa, pero es que me llegó una pregunta y no puedo dejarla pasar para el final. Dile, ¿Por qué escogiste a Colombia? Bueno, por varios motivos, pero mayormente por la que es mi mujer. ¿Sí? Nos conocimos en Londres cuando yo estaba viviendo allá. Ella estaba allí estudiando inglés, tenía una visa de estudiante por 1 año. Bueno, de estas carambolas de la vida, nos conocimos en una fiesta y la chispa saltó. Llegó el momento en el que ella volvía para Colombia porque su visa se terminaba. Y ahí dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Probamos en Colombia a ver qué. Nos vamos para España a ver qué.
vienes tú para Inglaterra a ver qué. Y como buen aventurero que soy, pues dije, nada, vamos a Colombia a ver qué pasa. Nos vinimos con un plan, ¿sí? Volviendo un poquito al tema de los emprendedores, dijimos, bueno, si en 12 meses no estamos encaminados hacia donde queremos ir, pues cogemos maletas y nos vamos para Europa. Afortunadamente, pues las cosas se han ido dando y ahí están. Entonces, como les decía, primero soy muy inquieto, soy muy apasionado, o sea, hago ese primer análisis muy rápido de las cosas. Si veo que hay algo que se me presenta que no me levanta la chispa o veo que no le voy a poder dedicar lo que requiere, lo descarto. Lo dejo a un lado y prefiero que esa oportunidad se le dé a otro o hacerlo a lo mejor en otro momento. Pero cuando me meto en algo, me meto con todo. Y bueno, creo que soy un buen tipo, es honesto, tranquilo, muy sencillo, muy tranquilo, muy de las pequeñas cosas. Para mí uno de los grandes placeres es salir a tomar un café, sentarme a tomar un buen café bien preparado, que en Colombia es delicioso además, y si hay una buena conversación, pues mejor todavía. Viajar, bueno, luego lo que le gusta mucho a todo el mundo, ¿no? Pero también soy muy de mi familia, me gusta mucho estar en casa, estar con mi niño, verlo crecer, sobre todo porque sé que si él va a ser la mitad de aventurero de lo que yo he sido, pues en unos años se nos va, ¿sí? Entonces, quiero aprovechar lo máximo que pueda mientras es pequeño y todavía quiere estar con nosotros, porque va a llegar el día en el que los viejos le vamos a parecer aburridos. Y nada, y siempre, bueno, pues eso, mis dos actividades pues son cosas a las que yo le veo mucho propósito. Yo sé que todo en la vida tiene un propósito y obviamente el propósito también es muy de cada uno, pero en mi caso particular siempre quise estar en temas que tengan un beneficio directo sobre la gente y le ayude un poquito a progresar, como es el tema de la formación y la educación. Y el segundo, que era el medioambiental, que pues tardé en poder vincularme porque no encontraba la forma adecuada hasta que al final lo pude hacer, que es pues dejar un granito de arena hacia un bien mayor que es pues contribuir con el planeta, ¿no? Gabriel, y la última, por lo menos de mi parte, hoy tal vez más que nunca se habla mucho del futuro, ¿no? Del futuro. Si vos tuvieras que completar la frase que te tiro, ¿el futuro es? Algo incierto. En mi caso particular, te digo una cosa, el futuro es algo que no nos debería preocupar demasiado. Porque si nos preocupamos demasiado por el futuro, nos olvidamos del presente. Y el presente es fundamental. ¿Sí? Entonces, lógicamente hay que pensar a futuro, sí, hay que tener unos objetivos y unos sueños y lo como le quieras llamar, ¿no? Pero siempre y cuando eso no te quite de vivir y disfrutar el presente. Porque luego empiezan los remordimientos, luego empiezan Yo los invito a ver una historia que hay, hace unos años salió, esto fue una enfermera en Nueva Zelanda, y ella dedicó los últimos 15 años de su vida al cuidado de enfermos terminales. Bueno, cuando ya a esta señora le llegó su edad de jubilación, se jubiló y se sentó entre comillas, se puso a escribir un libro. Y el libro fue una sensación mundial, ¿no? Pero hay una parte del libro que les invito a todos que la busquen, que ella publicó los 10 mayores arrepentimientos de una persona cuando ya sabe que se va. Y vale mucho la pena leerlos porque si los lees y te das cuenta de que no eran tan difíciles. O sea, la persona que estaba muriendo no estaba diciendo ojalá hubiera trepado el Everest. Que dices tú, coño, pues para trepar el Everest hay que tener mucho coraje. No. Eran cosas mucho más sencillas. Entonces, no las voy a decir porque los invito a todos. Buscas en Google enfermera neozelandesa, enfermos terminales y ahí sale todo. Lo vamos a ver. Y son mensajes muy cotidianos, muy del día. Así que el futuro sí, pero no nos olvidemos del presente. Muy bien. Bueno, despedimos a Gabriel Raña Noya, el niño de 47 años, inquieto y apasionado, que eligió ser empresario. Gabriel, muchísimas gracias. No, a vosotros. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Un placer haber Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Bueno, Juan, un interesante testimonio el de Gabriel, como siempre, con muchas perlitas y con muchas cosas para destacar y para aprender de su testimonio, ¿verdad? Totalmente, y me sorprendió la mirada del futuro de Gabriel. Es cierto lo que dice, realmente muchas veces
estamos tan acelerados pensando en el mañana, en el pasado, y a veces descuidamos de disfrutar el hoy, ¿no? Que es lo que en definitiva, para lo que tanto hacemos, lo que tanto trabajamos y venimos desarrollando, obviamente sin pensar también en proyectar y saber que hay un mañana. Sería irresponsable quizás no verlo, pero no pensar tanto en esto, sino tener la vivencia del día a día y disfrutar esto. Las cosas sencillas de la vida, como bien mencionaba Gabriel, una buena charla, un buen café compartido, un viaje, como a todos nos gusta realizar, conocer otras culturas, conocer otras cosas. Pero me quedé con esa reflexión, me quedé con el niño de 47 años que tiene ese entusiasmo y esa vitalidad para emprender permanentemente, ¿no? Y como bien mencionamos en un momento de la charla, tratar de agregar valor, digamos, desde el emprendurismo a las cosas que realmente sean necesarias y que, digamos, produzcan cierto, digamos, valor, valga la redundancia, en la sociedad, en los emprendimientos, en todo lo que tenga que ver con un desarrollo que uno pueda aportar a esto que hablamos, que transmitimos desde Mundo Management siempre, ¿no, Jorge? Tratar de construir y aportar. Bueno, y con esto nos quedamos. Ya siendo la hora, nos despedimos de nuestra audiencia, de España, de Colombia, de Argentina, del resto de Latinoamérica, esperándolos el próximo lunes a las... ¿a qué hora, Juan Carlos? A las 10 horas de Colombia, 12 horas de Argentina y 17 horas de España. Y como siempre recordamos también, los viernes, esto es a través de Eco Radio, otra forma de hacer radio, Eco Radio de Colombia, Eco con K, y también con Radio Única, 94.5 de Argentina, Única también con K. Así que un placer, Jorge, como siempre, compartir estos espacios con vos, y agradecemos a Eco Radio y a Única por acompañarnos, y a los sponsors que hacen posible esto, y a nuestros invitados, como bien decimos, que son ellos los que en definitiva construyen este mundo management que nosotros tratamos de ir armando semana a semana. Así que nuevamente, Jorge, un placer trabajar con vos, y nos vemos el próximo lunes. Un gusto, Juanca, un abrazo y hasta la próxima semana. Nos vemos. Mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido, y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio con K. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. El mundo entero hace eco en ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Estás escuchando Ecoradio.com. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales.